no todo lo que brilla es oro, así como no todos los mangas buenos se hacen anime. Si hay algo que domina por completo a la industria animada japonesa, esas son las adaptaciones anime de mangas populares, pues por obvias razones, estas se presentan como toda una inversión ganadora. Sin embargo, por muy grande que sea la demanda de adaptaciones, aún hoy en día existen mangas de renombre que, por desdichas del destino, no han podido dar el gran salto audiovisual. Sí, por más raro que parezca, no todo lo bueno y rentable ha sido llevado al ámbito animado. Por este motivo, decidimos crear una lista con 6 joyitas literarias que, desde nuestro humilde criterio, las creemos dignas merecedoras de una versión animada capaz de fidelizar y maximizar toda la calidad vista en sus respectivas viñetas, con todo el opening pegajoso. Además, si Kimetsu no Yaiba lo logró, ¿por qué no podrían las obras que presentamos a continuación? Antes de empezar, cabe aclarar que este video no es top. Por ende, no habrá ningún orden en particular. Ese tedioso trabajo, como siempre, se lo dejaremos a ustedes. Sin más que añadir, yo soy Fonsla y estos son 6 mangas increíbles que necesitan animes increíbles. ¡Comencemos! Chicos, antes de comenzar, hemos realizado otra lista de Spotify, pero con las canciones de los AMV que colocamos al principio de los videos de noticias. Así que dejo el link abajo en la descripción para que lo chequen. 6. Shumatsu no Valkyrie. Inauguremos la lista con un manga con el potencial para convertirse en un besto anime de temporada. Y no es para menos, ¿en dónde más podrían ver a Jack el Destripador peleando contra Hércules? La premisa es simple pero intensa. En un convenio celebrado cada 1000 años, todos los dioses del mundo, menos Kirito, ¡quítate tú! deciden a través de una votación unánime extinguir a la raza humana. Sin embargo, antes de que sucediese lo dictaminado, una valquiria interrumpe la aniquilación proponiendo una idea mucho más divertida y adaptada para toda la familia. Crear un torneo a lo Mortal Kombat donde 13 humanos tengan que pelear contra 13 dioses en duelos PvP a muerte con el fin de defenderse. Si el bando humano logra prevalecer en el certamen, obtendrán la salvación como premio. Pero en caso de perder, el hombre se verá obligado a perecer por sus pecados. Es así como figuras históricas de la talla de Adam, Jack el Destripador y Arthur Conan Doyle son convocados para darse de puñetazos con divinidades como Zeus, Odín o el mismísimo Thor, por el bien de la humanidad. En términos generales, Shumatsu no Valkyrie es un épico manga seinen repleto de personajes interesantes y batallas tan sorprendentes como impredecibles. Por tal motivo, como los dioses que somos, proclamamos esta joyita de acción como digno de adaptar al anime. ¿Se imaginan esas peleas históricas animadas por Ufotable? 5. Real. Prosigamos con un manga de esos que, en caso de animarse, marcarían un antes y un después en su género. Cuando hablamos de Spokons, por obligación debemos hacerle una mención honorífica a la obra magna de Takehiko Inoue, Slam Dunk, obra donde el respetado autor plasmó una visión realista y emotiva del baloncesto, deporte al cual dedicó su juventud. Sin embargo, su amor hacia la canasta no solo lo inspiró a crear el mencionado manga, sino que sirvió como punto de entrada para que el mangaka se expandiese explorando otras facetas de su tan querida disciplina, tal como podemos apreciar en el sorprendente Real, un manga cuyo eje central es el básquet en silla de ruedas. Sí, a buenas a primeras puede que no suene tan llamativo como su antecesor. No obstante, subestimar a Real es de lo peor que podrás hacer en esta cuarentena. La historia se centra en Nomiya Totomi, un afamado estudiante de preparatoria que al lisiar a una chica en un accidente de moto, decide dejar sus estudios y el deporte, para así enfocarse en superar el remordimiento que este infortunio trajo a su vida, decisión que lo lleva a encontrarse con Kiyuharu Togawa, un jugador discapacitado quien reta a nuestro prota en un 1 contra 1, llevándose la disputa de manera aplastante. Motivado tras la derrota, Totomi decide regresar a las canchas, despertando consigo un nuevo objetivo:
convertirse en un jugador profesional, mientras que hará todo lo posible por ayudar a sus talentosos camaradas lisiados a superar sus adversidades y cumplir sus anhelos. Es así como comienza Real, un manga conmovedor en donde vemos cómo cada uno de los personajes principales deciden desafiar sus limitaciones e inseguridades con el fin de lograr sus sueños. Si son fanáticos de las tramas emotivas, del arte realista de Inoue y de los Spokons de calidad, Real es una de esas obras que no te puedes perder. Esperemos que en un futuro no tan lejano este magnífico manga obtenga el anime que tanto merece. 4. Buenas noches, Pum Pum. Existencialista como pocos, aclamado como ninguno. Oyasami Pum Pum, o Buenas noches Pum Pum, es un manga seinen slice of life creado por Inui Asano, un mangaka conocido por dotar a sus historias de emotividad y dibujos sorprendentes, características que definen a la mencionada obra ganadora de este cuarto puesto. Ambientada en un Japón realista, la trama nos narra las oscuras vivencias de una especie de pollo mal dibujado llamado Pum Pum, cuya apariencia cambia a medida que va creciendo, pasando de ser una ave caricaturesca a un bicho mucho más bizarro y feo, siendo este un recurso bastante ingenioso por parte de Inui, para representarnos a través de simbolismos el estado anímico, crecimiento y las distintas etapas que veremos de la vida del protagonista, quien además de contrastar con el universo, también tendrá extraños encuentros con una cara flotante con afro que se hace llamar Dios. Y no, por más pintoresca que suene la trama, no es una comedia. Al menos no una que se adapte para toda la familia. Good Night Pum Pum es una obra existencialista digna de analizar, reconocida mundialmente por ser uno de los mejores mangas jamás creados, cuya narrativa deprimente, temas sensibles y negatividad dejará a más de uno en la audiencia con la piel erizada, pues gran parte de la magia de este manga recae en su capacidad para sorprender y marcar al lector. Si bien es una de las obras literarias con una esencia difícil de ser adaptadas, desde nuestras oficinas nos encantaría ver una versión animada que relate con total fidelidad el catártico camino de Pum Pum hacia la madurez y el desarrollo personal. 3. Komi-san wa Komyushu desu. Hablando de mangas difíciles de adaptar, si bien es cierto que en Anime Magazine nuestros colaboradores pakistaníes ya hablaron de lo dificultoso que sería traer a Komi al ámbito animado, este video está orientado a hablar de mangas merecedores de animes. ¿Y quién más merecedor que la mismísima perfección hecha waifu? La historia nos presenta a Komi Shouko, una de las estudiantes más populares, refinadas y preciosas de su escuela, lo que la ha llevado a ser glorificada como una divinidad inalcanzable. Sin embargo, detrás de toda esa belleza deslumbrante, Komi esconde unos severos problemas de comunicación. Es por ello que un alumno promedio llamado Hitohito Tadano, al percatarse de este problema, decide ayudar a nuestra waifu en su búsqueda para hacer amigos. Específicamente, unos 100. Oye, despacio, cerebrito. Tal como ustedes lo expresaron en los comentarios del anterior magazine, existen personajes animes con igual o peores condiciones comunicativas que Komi-san. Es por ello que, en términos objetivos, y por más idealizada que esté Komi, no es para nada descabellado desear una versión animada que le dé vida a la popular estudiante de secundaria. Pero bueno, soñar no cuesta nada. 2. Vagabond. Nuevamente un diamante hecho por Takehiko Inoue asalta con fuerza esta lista, aunque para esta ocasión cambiaremos los balones por katanas y las canchas por el Japón feudal. Vagabond nos relata una visión fantasiosa acerca de la vida del samurái santo espada Miyamoto Musashi, una de las figuras históricas más relevantes de Japón. El argumento arranca justo después del final de la batalla de Sekigahara, un acontecimiento real donde se estima la baja de más de 70,000 soldados y en donde nuestro protagonista Tezuka hace acto de presencia, presentándose como un guerrero salvaje y sanguinario. Sin embargo, esa actitud cambia cuando conoce al distinguido Takuan Soho, un monje budista que lo bautiza con el nombre de Miyamoto Musashi, llevándolo a emprender un camino de autosuperación en donde deberá blandir su espada en contra de otros grandes espadachines reales y ficticios,
con el fin de construir su propia leyenda. El macho. Vagabond no es un manga para nada infravalorado, ni mucho menos de culto, pues este ha sido aclamado por todo el globo, recibiendo halagos tanto de la prensa especializada como del mismísimo gobierno nipón, y recaudando además la humilde suma de 82 millones de ventas en todo el mundo. En pocas palabras, Vagabond es un pez gordo del manga. A pesar de ello, pareciera que tenemos más probabilidades de ver a Neymar de vuelta en el Barça que a Musashi exhibiendo su santa espada en un anime. Sin embargo, en Dart TV nunca perdemos la fe. Imagínense ver estos increíbles diseños de Inoue siendo animados a lo Kimetsu no Yaiba. Sí, hasta nosotros se nos cae la baba de tan solo imaginárnoslo. 1. Te agarró Bruno. 20th Century Boys. Finalicemos por todo lo alto. Cuando se habla de mangas, cuyos nombres parecen haber sido censurados por las casas animadoras, inmediatamente uno de los principales a relucir es 20th Century Boys, una de las tantas obras maestras creadas por Naoki Urasawa, también conocido por ser la mente creativa detrás de Monster. La historia nos presenta a Kenji Endo, un hombre normal cuya vida se convierte en un caos al darse cuenta que el suicidio de un amigo de la infancia está directamente relacionado con un símbolo que el propio Kenji, junto a sus ex compañeros de colegio, crearon cuando eran pequeños como parte de un juego, y que ahora parece ser usado por una secta liderada por un enigmático individuo llamado Friend, quien, en compañía de sus esbirros, da comienzo a una serie de eventos que, increíblemente, comienzan a parecerse a lo escrito en el libro de la profecía, un texto que la banda de Kenji escribió por puro ocio y en donde describen el fin del mundo. Por este motivo, este grupo de exalumnos deciden reunirse de nuevo con el fin de detener al culto apocalíptico y así evitar que se cumpla la predicción más temida, conocida por el combo como la Noche Vieja Sangrienta. 20th Century Boys es todo un complejo rompecabezas hecho manga, uno que a día de hoy no comprendemos por qué no ha hecho el gran salto al medio audiovisual. Digo, tan solo es cuestión de oír el argumento para darse cuenta de la joyita que se sacó Urasawa de la manga. Por favor, señores productores, más telarañas argumentales como 20th Century y menos isekais rancios en la industria del anime, por favor. No todos son Narutos y Cancuns. Chicos, recuerden ir a la lista de reproducción con todas las canciones de los AMV de los videos de noticias. Ya saben, vayan, el link está abajo. El mundo del manga es mucho más vasto y profundo de lo que se cree en un principio. Es por ello que decidimos recopilar 6 joyitas literarias cuyas historias merecen sí o sí dar el gran salto animado. Sin embargo, queremos saber sus opiniones en los comentarios. ¿Cuál manga crees digno de ser animado? ¿Qué otro consideras que no? Déjenos sus respuestas, obviamente, en los comentarios. Si te gustó este video, dale un buen like que se vea. Compártelo con tus amigos, suscríbete y activa la campanita para estar enterado de las noticias más relevantes del mundo del anime y de los datazos más curiosos del mundo de los monitos chinos. Yo soy Fonsla y ¡nos vemos!